En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar estos sagrados misterios, como hacemos siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores, nos acogemos a la divina misericordia de Dios. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. A vosotros solos os escogí, de entre todas las naciones de la tierra, por eso os tomaré cuentas por vuestros pecados. ¿Caminan juntos dos que no se conocen? Ruge el león en la espesura sin tener presa. Alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado. ¿Cae el pájaro por tierra si no hay una trampa? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Suena la trompeta de la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor? ¿Que no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos los profetas? Ruge el león, ¿quién no teme? Habla el Señor, ¿quién no profetiza? Os envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón salvado del incienso. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Palabra del Señor. Terminamos el curso aquí en la Parroquia María Virgen Madre
este curso extraño, porque lo hemos vivido, el final del mismo marcado por la pandemia del coronavirus. Mañana, si Dios quiere, ya no habrá misa de 9:30 de la mañana. Como sabéis, al empezar el nuevo mes, reducimos horarios de misas y de despacho parroquial, pasando a tener el horario de verano. Solo tenemos misa ya por la tarde, entre semana. Ha sido un curso, como digo, marcado no solo por el coronavirus, sino también por multitud de tempestades que ha padecido y que padece la Iglesia. No reconocerlo es ignorar la realidad y, por lo tanto, no reconocerlo significa que no podemos vivir preparados para afrontar los retos que Dios ha permitido y que el Señor quiere que afrontemos. Estamos pasando tempestades dentro de la Iglesia, no solo en la sociedad, sino también dentro de la Iglesia. El sínodo, por ejemplo, de la Amazonía, con esas prerrogativas que quería que se aprobaran, el sacerdocio femenino, los viri probati, cantidad de cosas que hicieron zozobrar la barca de la Iglesia. Antes del sínodo de la Amazonía, la adoración de los ídolos amazónicos en una iglesia en Roma, e incluso la oración ante esos ídolos en el propio Vaticano, en los jardines del Vaticano, fueron tempestades que hicieron que la barca de la Iglesia se moviera, se meciera en función de las olas. El actual camino sinodal que está teniendo lugar en Alemania, donde uno oye noticias desconcertantes, que si la aprobación del sacerdocio femenino, que si quitar esto o lo otro, y puede uno sobrecogerse de miedo, como le ocurrió a los discípulos. Lo primero de todo es que las tempestades siempre han existido en la historia de la humanidad y también en la Iglesia, siempre. Porque es un misterio que no comprendemos, el misterio del dolor, el misterio de la enfermedad, el misterio del pecado. Por eso hemos de aceptar que van a existir esas tempestades y hemos de afrontarlas como el Señor les pide a sus discípulos, desde la confianza absoluta en Dios. Nosotros creemos en el poder del único Dios que es el Todopoderoso. Ocurrirán cosas que no comprendemos por qué ocurren. Fiémonos de Dios, pongámonos en sus manos, pero a la vez utilicemos los dones, los instrumentos que el Señor nos ha concedido para afrontar esos retos y esas crisis que hay tanto en la sociedad como en la Iglesia, porque el Señor nos ha concedido esos dones. Y yo diría que al menos hay 3 dones, 3 instrumentos para afrontar esas crisis. Primero, la confianza en Dios. La confianza en Dios que nace de la intimidad con Dios. Si yo rezo, si yo me confieso con frecuencia, si yo vengo a misa, si yo leo las Sagradas Escrituras y las interpreto en función de la tradición de la Iglesia, ¿será fácil que encuentre paz? Tendré que afrontar la cruz de la enfermedad, la marcha de mis seres queridos. Tendré que afrontar el no comprender por qué algunos eclesiásticos dicen o hacen ciertas cosas que van en contra de la tradición de la Iglesia. Pero mi fe está puesta en Dios, no está puesta en tal o cual sacerdote, en tal o cual papa o en tal o cual obispo. Está puesta en Dios. Y por lo tanto, los hombres que se pueden equivocar no me van a hacer perder mi fe. Mi fe está puesta y depositada solamente en Dios. Si está enraizada en Él, vendrán tempestades, dificultades, momentos más oscuros o más luminosos dentro de la historia de la Iglesia. Mi fe está puesta en Dios y no en los hombres. Y por lo tanto, aunque sentiré el golpe, lógicamente la barca se mueve y eso crea zozobra, miedo, temor, como estoy afianzado en Dios, mi fe no se vendrá abajo. En segundo lugar, gracias a Dios, la historia de la Iglesia ha dado muchísimas luces. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, el Señor se ha servido del ejemplo, del testimonio, de la vida
de muchos santos. El Papa San Juan Pablo II nos dejó un instrumento que es fabuloso para saber cómo tenemos que leer los signos de los tiempos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. No digo que te lo leas entero, es muy grande, son muchos folios, pero yo no sé qué opina la Iglesia sobre tal asunto moral. Vete al Catecismo. El Catecismo es la ley de la Iglesia, dada por Dios a los hombres para iluminar nuestras conciencias. Ve y lee para saber qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que ha dicho la Iglesia desde sus inicios hasta nuestros días. Y de esa manera el Señor iluminará tu conciencia, te ayudará a saber distinguir el bien del mal, te ayudará a encontrar equilibrio para que esas voces discordantes que hay dentro también de la Iglesia y de los eclesiásticos no te creen confusión, porque para eso está el Catecismo, para iluminar tu vida y por lo tanto ayudarte a encontrar el camino que te lleva a la salvación. En tercer lugar, todos nosotros, desde que somos niños, nos han enseñado a distinguir el bien del mal. Tenemos, por regla general, una conciencia bien formada. Tú sabes que lo que te dijeron antes, te educaron tus padres, te educaron en el colegio, te educaron en la parroquia, no puede cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, estos cantos de sirena que quieren cambiar las cosas, no les hagas caso. Sé fiel a la enseñanza que la Iglesia, por medio de tus padres, de los catequistas, de los sacerdotes, de los profesores en el colegio, que la Iglesia te dio para saber guiarte en esta vida. Y de esa manera, con estos tres instrumentos, por una parte, nuestra unión con Dios, por otra parte, el magisterio de la Iglesia, en especial el catecismo de la Iglesia Católica, y por otra parte, esa conciencia bien formada y alimentada, esa conciencia que es esa luz de Dios que el Señor puso en tu corazón por medio de tantos instrumentos que te sirvieron para distinguir el bien del mal, te ayudarán a encontrar el camino que te lleva a la salvación, te ayudarán a encontrar el camino de la verdad. No tengamos miedo. Jesús enseña a sus discípulos que tormentas va a haber siempre, pero que estando unidos a Él, que estando con Él, ninguna tormenta podrá echar abajo la nave de la Iglesia. Así le dijo el Señor a Pedro: te daré las llaves de la Iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El poder del infierno no podrá derrotar a la Iglesia, no por el poder y la sabiduría de los hombres, sino porque esa Iglesia está sostenida, alentada y dirigida por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Confiemos en Él, aunque haya tormentas, olas grandes, aunque haya zozobra, si estamos enraizados en Cristo, nuestra barca, la barca de la Iglesia, no sucumbirá. Confiamos en la divina misericordia. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la verdad revelada y transmitida por la Iglesia desde sus orígenes. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que no tienen fe y buscan a Dios a tientas, para que encuentren en la luz de nuestras obras de caridad y de misericordia la luz que les conduce a Cristo, que es el camino que lleva a la vida. Roguemos al Señor. Pedimos también por las víctimas de la crisis del coronavirus. Pedimos por los difuntos, por los enfermos, por sus familias. Roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, que sentimos y experimentamos en muchos momentos miedo y temor ante las dificultades de la vida, para que el Señor nos sostenga y la Virgen María nos proteja. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Antonio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero que tengáis un feliz verano. Si no nos vemos porque os marcháis, pues que descanséis y tengáis también un buen retorno. Y si nos vemos porque todavía no os vais a marchar, pues podremos al menos saludarnos en la distancia. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.